Por la noche, sobre los tejados de piedra, resonó un alto y prolongado repique de campanas, y al amanecer se alinearon una serie de camillas a lo largo del paseo marítimo. París despertó pesadamente, como bajo una tela de lana mojada. A las puertas del Hôtel Dieu había una joven vestida con un traje gris de beguina, con un rosario al cuello y unos sencillos guantes en las manos. Se llamaba Adelina. No luchaba contra el frío de la mañana. Solo se ajustaba los cordones para que no le molestaran en los dedos. En su bolso llevaba un pequeño libro de oraciones con los márgenes llenos de una letra pequeña, donde junto a los salmos había notas sobre infusiones de hierbas, sobre la rutina de lavarse las manos, sobre los errores ajenos que encontraba en los mercados y en las tabernas. Junto a él había una ramita de enebro envuelta en un trapo y un trozo de cera. Ese día no pensaba en las oraciones. Comprobaba si tenía suficiente agua con vinagre y cómo convencer al recepcionista de la enfermería para que le dejara limpiar el banco que había junto a la sala. Saludos a todos los que escuchan. El hombre dice: cuenten de dónde ven este video, escriban en los comentarios, compartan si les gustan estas historias y disfruten de la escucha. La mañana transcurría con las tareas habituales. En la enfermería tenía sus propias rutas: una pequeña vela junto a la puerta, un cuenco con agua, trapos en el hombro. Comprobaba que los nuevos pacientes no estuvieran cerca de los que tosían, inhalaba los olores, y por ellos adivinaba quién padecía qué enfermedad. En la puerta había una mujer con una capa de ante que decía que ayer se habían llevado a su marido al turno de noche en la obra. La mujer temía la peste del norte. Su primo le había escrito que en Flandes estaban estableciendo cordones sanitarios en los pueblos y no dejaban salir a la gente de esos lugares. Adelina asentía con la cabeza mientras pensaba en las notas al margen, donde ya tenía una palabra sobre los cordones sanitarios. No dejar pasar juntos a los artesanos errantes y a los peregrinos. Separarlos por lados. Por la tarde, una criada de una casa rica entró en la comunidad de las Beguinas. Traía un paquete, una costosa tela gris y una pequeña bolsa con hierbas. En nombre de su señora, transmitió una petición. La criada dijo que su señora pedía que le dijeran por qué los niños de la casa enfermaban a menudo y por qué un niño tenía silbidos en el pecho. Repitió que su señora prometía enviar velas al hospital si Adelina le daba un consejo. En la bolsita había flores que olían amargamente y tenían un regusto a tierra pantanosa. Adelina reconoció la raíz, que solía confundirse con otra. Mentalmente puso una marca. En la ciudad hay muchos malos consejeros. Devolvió a la criada parte de las hierbas. Señaló en voz baja que la tos se había agravado. Ordenó ventilar las habitaciones y mantener el agua hervida. La criada aceptó el consejo y se marchó, pero dejó un rastro. Una de las bolsitas llevaba el escudo de una casa rica, de las que estudiaban los jóvenes clérigos, y el dueño llevaba zapatos con hebillas caras. Por la tarde, apareció en la puerta de la celda un joven con una capa y un porte elegante. Era tímido y llevaba un paquete atado con un nudo marino.
Dijo que iba a entregar una carta, pero apartaba la mirada. Se llamaba Etienne. Era alumno de un teólogo de una familia conocida. Pidió que le entregaran el paquete a la monja que contaba las hierbas, y había dispuesto una estantería con anotaciones en la celda. Dijo que no se debía enseñar así sin licencia, como le repetían en la casa de su mentor, y que éste tenía la intención de dar ejemplo con tal insolencia para que otros no se atrevieran. Añadió que había venido como si fuera por un asunto, pero por la expresión de sus ojos se veía que había otra razón para su aparición, curiosidad o gratitud. Adelina no cogió el paquete hasta la mañana siguiente. Dentro había un pergamino con un salmo y una nota que decía que esos apuntes de campo dañaban las almas y que la ciudad debía poner fin a ello. El caso parecía una telenovela en la que una chica pobre se había cruzado en el camino de gente importante. A las vecinas de la comunidad, mientras tomaban el té, les parecía que el asunto se resolvería con una advertencia. Sin embargo, el estrecho círculo de la Sorbona ya se estaba moviendo. Allí enseñaba el teólogo Robert de Sancoeur, hijo de una familia que comerciaba con paños y lanas preciosas. Y él mismo amaba el orden tanto como la cubierta de terciopelo azul del banco. Se disponía a celebrar una audiencia ejemplar. ¿Quién era esa fugitiva para aconsejar remedios y guardar notas junto a las oraciones? Para él era una cuestión de principios. Decía en las casas que la ciudad se había vuelto demasiado ruidosa, demasiado atrevida, y que esas mujeres leían demasiado. Prometió mostrar con un ejemplo sencillo cómo el orden salva las almas. A la semana siguiente, apareció un heraldo a las puertas de la comunidad. Leyó que la beguina Adelina había sido citada a comparecer ante los magistrados de la Sorbona. La multitud se animó. Algunos esperaban el espectáculo, otros temían que esto afectara al hospital. En el mercado corrían rumores de que las beguinas mezclaban las oraciones con libros prohibidos. Algunos susurraban que en los márgenes de su libro de oraciones no solo había hierbas, sino también palabras en latín escritas sin errores, lo cual era un conocimiento caprichoso, inaccesible para todos. En este terreno germinaron las semillas del resentimiento ajeno. En las tabernas abarrotadas se discutía si las mujeres podían enseñar a otros. Esa misma noche, Adelina se sentó en su celda a la luz de una vela. Hojeó sus viejas notas. En los márgenes, junto al Salmo sobre la misericordia, había unas líneas sobre cómo una vez cerraron los puentes en Gante y distribuyeron a los enfermos por los patios, y después de eso hubo menos jadeos. Recordó cómo lloraba allí una niña y cómo escribió por primera vez la palabra cordón en su idioma, y junto a ella la palabra latina, para no olvidarla después. Junto a esa palabra había una mota de cera, como un sello que nadie había tocado. La raspó con cuidado y la guardó en una cajita de cobre. Y pensó que la audiencia podría no terminar solo con una reprimenda. En aquella época, cuando los grilletes en las manos parecían algo normal, la picota era el castigo habitual para quienes discutían. A la mañana siguiente los estudiantes vinieron a buscarla. La miraban con curiosidad, como si fuera un ave rara. Uno de ellos intentaba sonreír burlonamente,
pero el pergamino le temblaba en las manos, y por ese temblor se notaba que era la primera vez que participaba en algo así. La llevaron a la sala donde solían discutir sobre la naturaleza de la gracia. Desde las ventanas se veía un patio estrecho, donde se secaban manojos de hierbas traídas del mercado. En la sala estaban sentados los magistrados, y entre ellos se encontraba Robert de Sancourt. Miraba con serenidad, como si buscara un hilo suelto en un vestido nuevo. Adelina, por respeto al lugar, hizo una reverencia y cubrió su libro de oraciones con un paño gris, como se cubre algo necesario y sencillo. Le preguntaron a través del escribano si aceptaba el papel de maestra. Ella respondió que cuidaba y repetía lo que consideraba útil, y que las palabras se escribían para recordarlas. Le preguntaron sobre el latín. Ella dijo que era el idioma de la oración, y que a veces necesitaba escribir los nombres tal y como los decían los médicos, porque de lo contrario se producía confusión. El escribano tomaba nota, la pluma arañaba el papel. La multitud se agitaba detrás, algunos se alegraban del castigo esperado. Robert levantó el pergamino y dijo que sus notas alejaban las almas de la pureza. Dijo que una mujer no debía enseñar. El género comenzó a cambiar cuando entró en la sala un sirviente de la enfermería. Se llamaba Martin. Era el tipo de persona que normalmente pasa desapercibida. Llevaba agua, frotaba los martillos y traía hierbas. Le saludaban con la cabeza, pero no le daban las gracias. Lo consideraban lento porque tardaba mucho en elegir las palabras. Pidió al portero que le permitiera entregar un paquete con un sello. El paquete resultó ser precisamente lo que convierte un día cualquiera en peligroso. En el sello había una pequeña imagen de un lirio y una marca redonda. Era un paquete con una orden de una casa cualquiera. El encuadernador que entregó el paquete aseguró que lo había entregado en una dirección equivocada. Pero al paquete había otro más pequeño atado con un hilo azul extraordinariamente limpio. Dentro había polvos de colores. Los rumores se extendieron instantáneamente por la sala como el humo. Los polvos podían ser veneno, pero también podían ser medicina. Alguien murmuró que las brujas se sentían atraídas por esos polvos. A algunos les pareció una prueba. En la celda de la Beguine habían encontrado sustancias peligrosas. Fue un momento de suspense cotidiano. El paquete, habitual en una ciudad donde todo se envolvía en tela, se convirtió de repente en una amenaza. Adelina pidió permiso para abrir el pequeño paquete allí mismo y dar una explicación. Se lo permitieron. Con cuidado, vertió un poco del polvo sobre un trozo de tela húmeda, lo olió, lo mezcló con vinagre y observó cómo el polvo desprendía un olor fuerte. Dijo que era piedra pómez molida con salvia, que se utiliza para limpiar verrugas y eliminar el olor a podredumbre. Explicó que a menudo se encargaba a la gente común que transportara los polvos para no llamar la atención de los ladrones. Martin confirmó que él y ella secaban esos polvos junto al horno cuando traían a los heridos. Robert frunció los labios, pero retiró la mano de la mesa, como si se hubiera calmado. Alguien en la multitud resopló en voz baja. Estaba recuperando la cordura.
El primer giro se preparó de antemano, y ahora mostró su forma. Cuando los magistrados le pidieron que nombrara las fuentes de conocimiento, Adelina abrió el libro de oraciones. En los márgenes, junto a los salmos escritos con letra clara, había palabras en latín sin errores. Y en las líneas aparecían los nombres de los lugares donde había estado. Gante, Tournai, Brujas. Mostró una nota sobre los cordones en Flandes. No permitir que se mezclaran los carreteros y los aprendices, dejar espacios, hervir agua, quemar paja, cambiarse de ropa en la puerta. Explicó cómo había visto que eso ayudaba. Los magistrados se miraron entre sí. Lo inesperado fue que una persona de abajo, sin estatus, demostrara con tranquilidad un conocimiento que no todos en la sala poseían. Uno de los jóvenes junto a la pared, el mismo Etienne, apretó el pergamino contra su pecho. Recordó cómo recientemente leía tratados por las noches sin entender la mitad. Y aquí, en los márgenes del libro de oraciones, todo era sencillo y preciso. Pero el segundo giro estaba al caer. Robert de Sancours ordenó llamar a los testigos. En la lista figuraba un apellido que hasta entonces nadie había relacionado con la pobre Beguina. Era el médico de la ciudad, que acudía a las casas de la nobleza cuando lo llamaban. A veces se le veía por los pasillos del hospital, pero siempre llevaba capucha y miraba rápidamente, como alguien que siempre tiene prisa. No entró de inmediato. Primero llegó su discípulo, y dijo que el señor médico llevaba desde por la mañana de camino. Luego se oyó un susurro en la puerta. Entró un hombre de mediana edad, con una sencilla capa oscura, pero con un andar difícil de ocultar. Por ese andar lo reconocieron sus antiguos pacientes de las casas, donde cada noche se ponían sobre la mesa copas de oro. Se quitó la capucha. La sala se quedó en silencio. El médico dijo que uno de los días en que se encontraba mal, llegó de incógnito al Hôtel Dieu y, debido al cansancio y al calor, casi se cae en la puerta. Dijo que esa noche la enfermera Adelina lo había reanimado. Ella lo obligó a lavarse las manos con agua con vinagre mientras él refunfuñaba, y luego lo sentó junto a la ventana y le dio una infusión. Dijo que durante 3 noches seguidas ella, sin irse a casa, le cambiaba las vendas y vigilaba cómo bajaba la fiebre. Añadió que en la casa del rey no podía hablar de todo, pero que ese conocimiento había salvado a más de una persona en el gran hogar. Las palabras eran secas, sin adornos, pero tampoco podían dejarse sin protección. En la sala se sintió otra densidad del momento. El médico, una persona cercana a la corte, vino él mismo a responder por la fugitiva. El inesperado benefactor allanó el camino. Las conexiones no terminaron ahí. El tercer giro, un parentesco oculto a través de un antiguo acto, se reveló a través de un simple detalle. Mientras el médico hablaba, Martin, el mismo al que nadie había prestado atención, sacó de su pecho una pequeña imagen de madera. Dijo que la había encontrado hacía muchos años en la puerta de una posada, donde se había refugiado de la lluvia.
En el reverso había una letra familiar. Era una breve receta en latín, escrita para un niño que tenía dificultades para respirar. En la parte inferior había una letra parecida al símbolo de la familia comercial, Sancor, igual que la que había en la bolsita de hierbas de la criada. En ese momento, el rostro de Robert de Sancor cambió. Le preguntó al escribano con un movimiento de cabeza de dónde había sacado la estampa. El escribano repitió la pregunta, como si se la hubiera hecho a la sala. Martin respondió que en otra ocasión, Adelina había ayudado a un niño a las puertas del hotel, que el niño tenía tos y llevaba en el pecho el símbolo de los pañeros. Ella anotó entonces la receta en los márgenes y la introdujo en la estampa, porque no tenían papel. El niño sobrevivió. Estaba con una niñera. Poco después, la niñera se marchó, dejando la estampa en la celda del hospital, con la promesa de recogerla cuando el niño se recuperara. No llegó a recogerla. Desde entonces, la estampa permaneció en poder de Martin. De repente, ese detalle se convirtió en la clave. El distinguido teólogo tenía un punto débil en su pasado. Él era ese niño. Por la respiración en la sala, muchos lo comprendieron antes de que se pronunciaran las palabras. El parentesco no era de sangre, sino a través de la vida de otra persona. El hombre que ahora acusaba a la fugitiva había sido salvado en su día por esas mismas manos. No hubo confesiones grandilocuentes. Robert miró la imagen y su anillo, que tenía el mismo símbolo. Pidió la palabra y dijo a través del escribano que no estaba seguro de la veracidad de los recuerdos ajenos. Pero su voz se volvió más seca. La audiencia se caldeaba. En el pasillo se agolpaban los curiosos. En la puerta apareció un guardia de la casa donde servían los hombres del rey. Informó de que la corte real estaba prestando atención al asunto. Añadió que al rey le gustaba el orden y la limpieza, y que las acciones de los magistrados debían estar a la altura de la buena reputación de la ciudad. Era un viento frío que soplaba desde arriba. Los magistrados se miraron entre sí. No debían castigar a la joven, sino preservar la reputación de la ciudad del Santo Rey. Estaban sujetos no solo a las normas de las escuelas, sino también a la forma en que se hablaría de París en los mercados de otras tierras. Martín estaba realizando una hazaña invisible en ese momento. Sacó de su bolsa una hoja de papel, sorprendentemente lisa y limpia. En la hoja había un esquema de 3 patios y 3 puertas. Dijo que Adelina le había enseñado, a él, que no sabía leer, a distinguir los patios en el dibujo y a poner cruces donde yacían los moribundos. Mostró el esquema como se muestra un mapa. No solo era una habilidad, sino también un nuevo papel para él. Aquel a quien consideraban lento lleva a la sala algo que puede cambiar el razonamiento. Los magistrados, acostumbrados a las tesis y antítesis, miraban el sencillo esquema como un fenómeno nuevo. El héroe subestimado creció en el sentido literal. Se mantenía más erguido, hablaba con más seguridad mientras mostraba cómo él y Adelina movían a los enfermos para que hubiera distancia entre ellos. La multitud, acostumbrada a susurrar sobre la estupidez de los camilleros,
dejó de sonreír. A mediodía, los rumores se extendían, pero los hechos también se iban aclarando. Etienne, estudiante de teología, se abrió paso hasta el portero y le pidió que le dijera que tenía una nota. Parecía culpable, pero se mantenía erguido. Dijo que había encontrado en la casa de su mentor un trozo de pergamino con el plan de un castigo ejemplar, la picota en el mercado, la lectura del decreto que prohibía enseñar a las mujeres, la convocatoria de la multitud. El pergamino lo guarda el portero, porque le gustan los planes claros. Esto significa que no se trataba de un impulso puro de piedad o ira, sino de un espectáculo calculado. Las palabras de Etienne caían como piedras en el agua. Revelaban lo que muchos preferían ignorar: el deseo de demostrar la propia razón y consolidar el poder a costa de los débiles. Al atardecer, el médico regresó a la sala. Ahora llevaba otra capa. Levantó la mano, como alguien acostumbrado a que le escuchen. Dijo que la verdad de la ciudad era sencilla. El conocimiento, aunque naciera en las páginas de un libro de oraciones, servía a la vida. Añadió que, por deber profesional, sabía guardar secretos, pero que hoy hablaba sin secretos. En el Hôtel Dieu, la huésped Adelina realizaba un trabajo necesario para la ciudad. Dijo que recientemente había tenido un paciente de una casa donde había paño por todas partes, y que allí a menudo se confundía el olor de los inciensos con el de las hierbas. Dijo que no era asunto suyo juzgar a las mujeres por las letras en los márgenes, sino señalar lo que era beneficioso. Terminó diciendo que estaba dispuesto a responder con su nombre. No todos en la sala sabían que su nombre se escuchaba en la cama real. Los que lo sabían se miraron entre sí. Por un momento se hizo el silencio. Luego hablaron los magistrados, cada uno a su manera. Uno de ellos dijo que nos consideraban una ciudad de eruditos y que una mujer sencilla no debía sustituir una conferencia. Otro añadió que la gente no muere por las palabras en los campos, sino por el agua contaminada y el hacinamiento, y que al rey le gusta más oír hablar del orden en el lazareto que de los gritos en la picota. El tercero recordó que ahora tenemos vínculos con Flandes y que los cordones fronterizos de allí han demostrado su utilidad. Preguntó si no sería mejor enviar ayuda al lazareto en lugar de al poste. Dijo que el conocimiento debe ir allí donde salva vidas. La decisión estaba madurando. No cayó del cielo. Se derivaba de todos los hilos que se encontraban decenas de páginas atrás. De las notas al margen, de los esquemas de Martin, de la imagen con la inscripción en latín, del gesto del médico, del temor ante la picota y, aún más, ante la mala fama en otras ciudades. Robert de Sancoeur pidió la palabra y dijo que siempre había defendido el orden. Dijo que el orden no era sólo la prohibición de los fuertes para los débiles, sino también el respeto al honor de la ciudad. Dijo que el rey amaba el Hôtel Dieu y que él mismo había estado allí. Propuso sustituir la picota por el permiso para servir en el hospital, con la obligación de no interpretar por escrito las Sagradas Escrituras para el pueblo. Dijo que eso mantendría la moderación y sería beneficioso.
Muchos en la sala se dieron cuenta de que había cedido sin reconocer la derrota, pero había cedido. La multitud se agitó junto a las puertas. Allí estaba la mujer del manto de ante. Escuchaba el veredicto y lloraba en silencio, como lloran aquellos que por la mañana buscan a quien llevarles un plato de comida. Adelina, de pie en su sitio, no aplaudió. Solo doblaba los dedos dentro de los guantes para que no le temblaran. La miraban como a alguien que había pasado por el fuego, aunque a su alrededor había una sala de piedra y el suelo enfriaba sus pies. Su oratorio con márgenes yacía ante ella, cubierto con una tela gris, como una cesta de pan que se guarda para la cena. 2 semanas después, la ciudad seguía viviendo como antes, pero con un nuevo ritmo. En el lazareto había 2 nuevos esquemas colgados en las paredes, dibujados a mano por Martin, con flechas de madera, para que los ojos visibles supieran el orden. En los mercados no se hablaba del poste de la vergüenza, sino de que ahora el hospital tenía más agua de vinagre porque una casa, temerosa de la peste, había donado un barril. Las mujeres acudían a la comunidad de beguinas y traían trapos limpios. La criada de la señora, que pidió consejo, trajo velas, como había prometido, y añadió en voz baja que el niño ya no tenía silbidos en el pecho porque abrían las ventanas más a menudo. Desde entonces, en el libro de oraciones de Adelina apareció una nueva marca, una pequeña línea junto a la palabra ventilación. La vida en la ciudad seguía deparando sorpresas. Un día, por la tarde, apareció en la puerta un mensajero de la casa del comerciante de telas. Traía una bolsa con incienso y una carta. En la carta se decía que el señor de esa casa expresaba su respeto por el servicio prestado en el hospital. Al final de la carta, la mano tembló y, en lugar de una firma seca, escribió con un trazo un poco más suave de lo habitual, y por esa suavidad se podía ver lo difícil que era para una persona de una casa rica mostrar respeto por una tarea sencilla. En la bolsa había la misma marca que en la muestra. Adelina, con sencillez, colgó la bolsa en la puerta para mantener el incienso alejado de las hierbas, y se preguntó si ahora su conocimiento no estaba demasiado cerca de las casas donde se ama el poder. Mientras tanto, Etienne visitaba con más frecuencia la enfermería, como si pasara por allí. Traía pergaminos con márgenes cuidadosamente recortados. Empezó a copiar en limpio aquellas pequeñas cosas que eran útiles para la gente sencilla. Cómo guardar el agua, cómo secar los trapos, cómo ventilar. No escribía sobre las sagradas escrituras. Hacía lo que antes consideraba indigno de él. Era un cambio, y no le resultó fácil. Una vez le dijo al Magister Mayor que se había equivocado con respecto al castigo ejemplar, y se comprometió a ayudar durante 3 semanas en la puerta. Lo dijo con palabras ajenas, no como una confesión, sino como un deber. Era más honesto. En las afueras de la ciudad se desató una nueva disputa. Los comerciantes que regresaban de Flandes contaban que allí los cordones se dejaban vacíos incluso en días festivos y que eso ayudaba. Uno de ellos contó que en Tournai hubo una noche en la que no dejaron pasar a los viajeros por el puente.
Hablaba con orgullo, como si se tratara de una batalla. Los rumores llegaron a la Sorbona. Los magistrados comenzaron a decir en voz baja que habría que escribir las reglas sin mencionar al autor, porque el nombre de la mujer en los márgenes podría volver a molestar. Esta cautela era amarga para Adelina, pero ella entendía las reglas de la ciudad. Coló el brebaje y dibujó una flecha hacia la puerta en un trozo de papel. En el Hôtel Dieu se acostumbró a sus nuevas responsabilidades. Le dieron derecho a disponer de una habitación y a organizar el orden de los cuidados. Distribuyó a las personas en filas para que se pudiera pasar con la bandeja entre ellas. Hablaba a través de peticiones. No sentarse apretados, abrir la ventanilla cuando no soplara el viento. La escuchaban mejor, no porque le tuvieran miedo, sino porque sabían que antes había estado al borde de la picota y se había mantenido en pie. Aprendió mucho en aquella audiencia. Elaboró un horario estricto con 2 horas para descansar. Entendía que el conocimiento debía servir a los que estaban postrados. Lo más silencioso e importante fue que Martin aprendió a marcar con cruces no solo en los esquemas. Empezó a poner pequeñas marcas en las puertas de las casas en las que entraba para volver al día siguiente. No lo consideraba un aprendizaje. Simplemente hacía lo que le habían enseñado. Estaba feliz con su nueva rapidez. A veces sonreía cuando no había nadie y se aseguraba de que el papel de su bolsillo estuviera seco. Su vida se volvió importante a sus propios ojos. Era esa justicia interior la que hace a una persona más recta. Robert de Saint-Cors, al volver a sus clases, habló largo y tendido sobre la obediencia y el orden. No salió al mercado para explicar su decisión. Se quedó en su casa y se mantuvo firme. Pero por las noches le llegaban quejas de tos de las casas vecinas. Cerraba la ventana y pensaba no solo en los pecados. Recordaba la imagen de su infancia, la que tenía Martin. Recordaba cómo respiraba con dificultad en el viento junto al hotel, y cómo alguien con manos cálidas hacía una tarea sencilla. Estos recuerdos no lo dejaban en paz. A veces abría el cajón y miraba su anillo con el mismo símbolo, y le inquietaba haber crecido en un lugar donde estaba acostumbrado a juzgar, y desde ese lugar se veía de otra manera a los que estaban abajo. No sacaba conclusiones de ello que pudieran escribirse en un tratado. Simplemente empezó a lavarse las manos con más frecuencia. Para él era mucho. El médico de la corte visitaba la enfermería sin capucha. Ahora le resultaba más cómodo caminar por el pasillo, donde conocían su rostro. Traía pequeños cuchillos y frascos de vidrio. Decía que sin esas cosas era difícil trabajar. Contaba que al rey le gustaba que las casas estuvieran limpias y que la enfermería estuviera en orden. No daba órdenes, no presionaba. Era un testigo que ahora no se escondía. Su presencia protegía sin palabras. Le decía al escribano que era útil describir no solo las grandes enfermedades, sino también los pequeños hábitos de las personas, porque de ellos dependía el resultado. Miraba los campos del libro de oraciones como si fuera un nuevo tipo de cuaderno de notas. Él no escribía en él, pero no prohibía a los demás
que lo hicieran. En la ciudad se hablaba menos de los postes de la vergüenza y más de los cubos con agua avinagrada. En los mercados dejaron de reírse de las bolsitas con hierbas que llevaban la gente común. Los carpinteros empezaron a montar bancos con distancia entre ellos, como en los dibujos de la enfermería. Los niños dejaron de llevarse trozos de incienso a la boca, porque les explicaron que era para oler, no para comer. Estos sencillos cambios condujeron a una tranquilidad que antes no existía. Un día lluvioso, la mujer de la capa de ante volvió a aparecer en la puerta. Dijo que quería entregar una cosa. Era precisamente esa imagen. Dijo que su prima había encontrado a la niñera que la había dejado allí y que todo había encajado. Pidió que la imagen se quedara en el hospital como símbolo. Adelina lo cogió, lo limpió con un paño y lo colgó en la puerta. Desde entonces, la gente lo tocaba con el dedo al pasar. No lo convirtieron en un culto. Simplemente recordaban que en su día una nota metida en la estampa había ayudado a un niño. Era un simple recuerdo, sin grandes palabras. El mismo Etienne llevó una vez un paquete a la comunidad. Ya no estaba atado con un nudo marino, sino con un simple lazo. Dentro había 4 pergaminos en blanco. En los bordes había amplios márgenes. Dijo, entre reverencias, que a partir de entonces traería regularmente hojas en blanco para que se pudieran escribir en ellas esquemas y reglas para los ignorantes. Dijo que no se indicaría quiénes eran los autores. Lo dijo como alguien que había encontrado un lugar en la cadena donde era útil. Ya no esperaba desempeñar un papel de poder. Aceptó el papel de mediador. Para él, eso fue el comienzo. Todo esto no convirtió la ciudad en un paraíso. La gente seguía envidiando, equivocándose, difundiendo rumores. Pero el golpe se produjo donde debía, en los hábitos. Donde antes se perseguía el espectáculo y la picota, se convirtió en un hábito discutir la utilidad. Donde antes se insultaba a las mujeres por las letras, ahora había más respeto silencioso por los platos limpios. Donde antes se consideraba a Martin un don nadie, ahora se le buscaba con la mirada cuando se necesitaba un esquema. La gente a menudo no se da cuenta de cómo los cambios entran en casa. Simplemente dejan de toser por las noches, y eso ya es suficiente. Una noche, tarde, apareció un desconocido con una vieja capa en la puerta. Preguntó al guardia dónde estaba la huésped que escribía en los márgenes. Dijo que venía de lejos y que había oído que tenían un orden que ayudaba a vivir. Quería verlo. Lo llevaron al pasillo. Se detuvo ante la imagen y luego se acercó a la ventana. Vio un libro de oraciones sobre la mesa y, en los márgenes, palabras sin artificios. Dijo que las leyes debían tener en cuenta a las personas y no solo las mesas de debate. Era el mismo médico, solo que sin la supervisión de su séquito. Hablaba sin importancia, y por eso sus palabras eran más fuertes. La justicia en este asunto no llegó como un milagro. La hicieron las personas. Los magistrados salvaron la reputación de la ciudad del Santo Rey
al cambiar el tipo de castigo. El médico utilizó su influencia no para oprimir, sino para liberar. Martin creció a través del trabajo. Etienne renunció a su orgullo y encontró una ocupación útil. Robert de Sancourt no se convirtió en un héroe, pero su renuncia al poste de la vergüenza se convirtió en el nudo que mantiene la paz. Adelina siguió siendo quien era, una persona con márgenes en las páginas, donde junto a las oraciones conviven breves notas contrastadas. En ello se unieron la provincia y la universidad. Asuntos sencillos y palabras en latín, precisión sin escalas elevadas y reglas que funcionan no en los tratados, sino en las cámaras. La ciudad seguía viviendo. Las campanas repicaban por las mañanas. Las camillas se dirigían al Hôtel Dieu y su ritmo ya provocaba menos pánico. Por la noche, a veces volvía a sonar una señal alta y prolongada. La gente se despertaba, se acercaba a las ventanas y escuchaba. Sabían que, en la puerta del hospital, había una chica con un vestido gris y que alguien a su lado sostenía una hoja en blanco con márgenes. Sabían que en los márgenes estaría escrito lo que salva sin ruido. Este conocimiento no ardía como una hoguera. Arde en las personas como el calor bajo la placa de la estufa y calienta las manos de quienes se acercan al fuego. La claridad final no estaba en las palabras, sino en que cada uno había tomado su decisión. Los jueces, mantener el honor y dejar trabajar. El médico, abrirse. El ayudante, no avergonzarse de su trabajo. El alumno, dejar a un lado el orgullo. El desenlace fue silencioso, como el ruido del agua en un cuenco. Pero fue precisamente eso lo que quitó las máscaras y dejó a las personas frente a la realidad.